Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Suárez y yo le voy a hablar sobre la modulación digital. Anteriormente habíamos hablado sobre la modulación analógica, que es la perturbación o la alteración a una perturbación o una sinusoidal. La modulación digital es muy distinta a la analógica. Veamos por qué existen tipos de modulación. Existen tipos de modulación donde la portadora es analógica y la información digital existe un tipo de modulación para ella. Y cuando la portadora es analógica, también existe otra información digital para ella, ¿verdad? Una moduladora es la que viaja a través de una línea de transmisión, transporta de forma analógica la información que originalmente se encuentra en forma digital. Las formas básicas de modulación son ASK, FSK y PSK. La vamos a ver a continuación. La modulación por cambio de amplitud, ¿verdad? Consiste en establecer una variación de la amplitud de la frecuencia portadora según los estados significativos de la señal de estado. Modulación por cambio de frecuencia, ¿verdad? Consiste en asignar una frecuencia diferente a cada estado significativo de la señal de datos con ceros y unos lógicos, como vemos en la gráfica. La modulación por cambio de fase, ¿verdad? Consiste en asignar variaciones de fase de una portadora según los estados significativos de la señal de datos. Cuando es 0, el de fase es 0, y cuando es uno lógico, el de fase es 180. Podemos ver que en la gráfica existe una modulación de información de datos de bit binario, la portadora en analógica, y la modulación digital con la portadora modulada. Aquí tenemos una ventaja, por ejemplo, del PSK, donde dice que la potencia es la misma, lo que simplifica el diseño de amplificadores y etapas del sector, reduciendo entonces el costo, ya que la potencia de la fuente es constante, es decir, una ganancia 1. Tenemos sus aplicaciones y algo muy importante que quiero explicarle aquí en cuanto a esto. Existen modulaciones por pulsos, ¿verdad? Cuando hablamos de modulaciones de PSM, ¿verdad? Que son modulaciones por pulsos codificados, donde la señal analógica se prueba y se convierte en una longitud fija de números binarios o en trenes, lo que llamamos mucho en trenes de bit, el cual varía de acuerdo a la amplitud de la señal analógica. Estamos hablando de que la señal analógica, ¿verdad? Esa perturbación senoidal, vamos a convertirla en ceros y unos lógicos, en altos y bajos, ¿verdad? Para que pueda ser codificada y decodificada. Existe entonces también existe una serie de, ¿verdad? De pasos, ¿verdad? Para este tipo de modulación, ¿verdad? Aquí está, sería el muestreo, ¿no? Que son la cantidad de bits representada, ¿no? La n veces por un segundo, por un determinado tiempo. La cuantificación, que sería que el valor discreto de cada uno de los niveles de tensión obtenidos en el muestreo. La codificación, que es como si la traducción de cada nivel de cuantificado en números binarios distintos, lo cual ya tenemos la señal codificada y lista para ser transmitida. La forma de una onda sería la indicada, como dice ahí, la figura número 2, que la vemos aquí. ¿Ve? Esos serían los pasos. Luego tenemos otro tipo de modulación, que sería la PAN, que es la modulación de amplitud de pulso, donde esta varía el ancho, ¿no? Pero se sigue constante su fase y su frecuencia. Su posición y su ancho son constantes y varían de acuerdo a la amplitud de la señal analógica. También existe la PPM, que es la modulación de posición de pulso, que el ancho es constante y varía de acuerdo a la amplitud de la señal analógica también. Y tenemos la PWM, que es la modulación por ancho de pulso, también llamada modulación de duración de pulso o modulación de longitud de pulso. El ancho del pulso es proporcional a la magnitud de la señal analógica. Recuerden que todo esto es una portadora, proviene de una señal de portadora analógica. Bueno, aquí tenemos una gráfica de lo que es una señal por ancho de pulso. Tenemos la señal analógica, los trenes de pulso como les expliqué, y la señal modulada de PWM, que está siendo ya cambiado. Luego tenemos otra cosa que
Dice que la señal modulada en amplitud obtiene después de técnica de muestreo, como dije, la señal PAN analógica modulante varía de la amplitud del tren de pulso y constituye a la portadora. Modulación por amplitud de PAN, tenemos aquí la gráfica, como pueden ver, tenemos la señal de entrada, es una señal senoidal, en esta se convierte o se traspasa a PSM, que son los códigos, la codificación de pulso, y luego se la modulación, que es de PAN. Modulamos entonces la amplitud. Lo que acá explica entonces la función de codificación con la parte de muestreo, la codificación y la parte de cuantificación. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión. La conclusión es que cuando nosotros deseamos hacer una traducción de información a través de código binario para una codificación o una multiplexación, ¿verdad? Y esta ser transmitida en código binario, necesitamos hacer un cambio de nuestro pensar analógico en digital. Todas las frecuencias, todas esas perturbaciones que vemos senoidalmente, vamos a convertirlas en ceros y unos binarios. Es como, por ejemplo, para concluir, es como, por ejemplo, que nuestra voz, que está, por ejemplo, en frecuencias de megahertz o hertz, sea traducida en datos, por ejemplo, en kilobytes. Supongamos que mi voz está en una frecuencia de 90 Hz. Esta puede ser representada en un sistema digital por, digamos, 64 kilobytes o 64 bits. De esta forma se hace más fácil la información en cuanto a los sistemas digitales. Hoy en día muchas cosas se rigen por sistemas digitales, por ejemplo la radio, la computadora, por ejemplo los codificadores de televisión digital abierta. La información se hace un poco más estable. Existe un fenómeno que no va en cuanto a la modulación tipo, pero voy a mencionarlo. Es un fenómeno que se llama aliasing. Lo estudié en el laboratorio. Es un fenómeno no deseado, donde existe una pérdida, mejor dicho, una pérdida, una atenuación no deseada en cuanto a la transmisión de información, haciendo que no podamos codificar de manera absoluta la información. Bien, muchachos, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Santiago Suárez, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Fermín Toro y espero que haya sido de provecho esta charla de modulación digital. Gracias.